Decir la verdad al poder es una tarea peligrosa. Los resultados pueden ser incómodos, pueden ser extremos, pueden ser mortales. Los profetas de Dios no vacilaban ante el poder. Transmitían los mensajes divinos con franqueza y denuedo. Y solían pagar el precio por su valentía. Jeremías era un profeta que solía chocar con el status quo, con los líderes religiosos. Veremos su historia en el programa de esta semana de Lea la Biblia. Dame tu palabra, Señor, quiero conocerte. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua. Esta semana les damos la bienvenida a este programa. Estaremos hablando de Jeremías y los líderes religiosos. Jeremías, mis queridos hermanos, se enfrentó a una fuerte oposición y persecución por parte de los líderes religiosos de su época. Y es que hay que reconocer que su mensaje de arrepentimiento y advertencia de juicio por la desobediencia a Dios chocó de forma frontal con los intereses de los sacerdotes y de los falsos profetas de su tiempo. Así es, y como en todas las épocas y en todos los lugares, cuando los grupos de poder se sienten amenazados, recurren a todo tipo de artimaña para quitarse la piedra del zapato, y Jeremías era justamente esa piedra de la que ellos querían deshacerse. Así que nosotros creo que necesitamos investigar un poco cómo era la relación de Jeremías con los líderes, en qué consistían los choques y, bueno, qué ocurrió. ¿Qué te parece, Bruno? Hagamos esa investigación, está muy interesante. A mí me parece que sí. Vamos. Jeremías denunció abiertamente la corrupción y la hipocresía de los líderes religiosos, quienes predicaban falsas esperanzas al pueblo en lugar de llamarlos al arrepentimiento. Les acusó de lidiar solo con los síntomas de los problemas nacionales sin abordar la raíz pecaminosa de la crisis. Dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, afirma el Señor. Por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo: ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellos. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Jeremías 23, 1 y 2. De hecho, el mensaje que Dios le dio a Jeremías para ser proclamado era una declaración abierta de guerra, como podemos leerlo de manera literal. Por eso yo estoy contra los profetas que se roban mis palabras entre sí, afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que con sus propias lenguas hablan por hablar, afirma el Señor. Jeremías 23, 30 y 31. El conflicto entre los líderes y el profeta se volvió demasiado violento al punto del odio y deseos de matar al enviado del Señor. Hay muchos ejemplos de esto, pero hagamos referencia a tres particulares de la hostilidad contra Jeremías. Pasur, el sacerdote de mayor autoridad contra el cual Jeremías profetizó, fue capaz de perseguirlo y abofetearlo para luego encarcelarlo de manera humillante y públicamente. Esto es lo que la Biblia dice. Cuando el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que era el oficial principal del templo del Señor, oyó lo que Jeremías profetizaba, mandó que golpearan al profeta Jeremías y que lo colgaran en el cepo ubicado en la puerta superior de Benjamín junto al templo del Señor. Eso es lo que dice Jeremías capítulo 20, versículos 1 y 2. Se pidió la pena de muerte contra él. Este es el caso número 2. Pero en cuanto Jeremías terminó de decirle al pueblo todo lo que el Señor había ordenado, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo lo apresaron y dijeron lo siguiente. Escuche la sentencia de muerte.
vas a morir. ¿Por qué has profetizado en el nombre del Señor que esta casa quedará como Silo y esta ciudad desolada y deshabitada? Y todo el pueblo que estaba en el templo del Señor se abalanzó sobre Jeremías. Enfrentar una turba enloquecida es complicado y casi una sentencia de muerte. Entonces fue lo que tuvo que pasar Jeremías para poder cumplir la misión que el Señor le había encomendado de transmitir este mensaje tan peligroso. Y finalmente, número 3, fue encarcelado nuevamente en una improvisada cárcel de un famoso cronista del pueblo, según Jeremías capítulo 37, versículos 11 al 15. Con el Señor no se juega, y fue lo que quiso hacer un tal Hananías, llamado profeta, que sostuvo un debate con Jeremías proclamando que pronto el Señor quitaría el yugo del babilónico sobre los israelitas. Esto claramente era un conflicto ideológico entre Jeremías y un profeta que proclamaba falsas esperanzas. Si pudiera construir una máquina del tiempo, quizás esta sería una de las escenas que siquiera presencia en él. Queridos hermanos, a pesar de su firme convicción, Jeremías experimentó una profunda angustia y sufrimiento debido a este conflicto. Su labor profética no fue sencilla. Cuando vemos el ministerio profético, vemos a varios de los llamados rechazando ese ministerio, mientras que en la actualidad muchos se dicen con orgullo profetas o quieren serlo. Ojalá pudiéramos mandar a estas personas de este tiempo que quieren o dicen ser profetas a ese contexto para ver si aún quisieran ser profetas como le tocó al profeta Jeremías. Basta con una cita para considerar el enorme sufrimiento que le generaba a Jeremías su misión. Dice así en el capítulo 15, versículo 10. «Ay de mí, madre mía, que me diste a luz como hombre de contiendas y disputas contra toda la nación. No he prestado ni me han prestado, pero todos me maldicen», dice Jeremías en el versículo que hemos citado anteriormente. Al profeta Jeremías le tocó enfrentarse al poder. Y no le fue bien, salvo que al menos no le quitaron la vida. Pero su mensaje era antipopular, estaba contra los intereses de los poderosos y a todas luces sufrió por tener que ocupar una posición tan complicada. Bueno, y sostuvo incluso discusiones ideológicas con otros colegas profetas. El discurso de Jeremías le trajo como consecuencia una vida conflictiva, llena de situaciones amargas. No obstante, pudo cumplir con el ministerio que Dios le había delegado en medio de tanta contradicción. Así es. Tenemos que reconocer que si hablamos las verdades de Dios, nuestro mensaje no va a ser popular, pero nosotros tenemos que seguir adelante y hasta regocijarnos, como dijo Jesús, si sufrimos por su nombre. Bueno, seguiremos viendo profetas, ya estamos terminando Jeremías, pero hay mucho más para ver en otros programas porque este programa se concluye después de esta pausa. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com.
También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.